Bien, pues no da el Espíritu por medida. Ahora, el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo. Aquí hay algo muy interesante. Es que el Padre ama al Hijo. Han escuchado que Dios es amor, ¿verdad? ¿Por qué Dios es amor? ¿Cómo es que Él expresa su amor? Por Jesucristo, porque Él siempre estaba con Él. Hay una relación entre el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Dice que el Padre ama al Hijo. Esto lo dice también Cristo Jesús. El Padre me ama. Y en base a eso dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Como explicábamos en el estudio allá en la casa del hermano, ¿verdad? Es que Dios y su Hijo amado, hay una diferencia entre el amor hacia su Hijo y el amor hacia la humanidad. Dios ama a su Hijo, ¿por qué? Porque es su complacencia. La única persona en quien Dios tiene complacencia es en Cristo Jesús. Ahora, Dios nos amó también a todos, dice el versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Dios amó de tal manera al mundo, pero ese amor no es un amor de complacencia, es un amor de benevolencia. Dios es benigno, Dios es bueno. Dios nos mostró su amor a pesar de que no le complacíamos, porque somos pecadores. En cambio, Jesucristo es un ser perfecto, tanto como en la eternidad pasada, podemos verlo antes de venir a este mundo, como mientras estuvo aquí en la tierra. Es más, Él dijo, ¿no? Mencionábamos en el estudio, cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración también Dios Padre habló, este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Dios tiene deleite en su Hijo. Y algo que le dio el Padre, dice ahí en el versículo 35, todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cómo está eso? Dios le entregó a su Hijo todas las cosas, sin excepción alguna. Pero hay algo importante en el que apunta, ¿no? ¿Qué dice el versículo 36? El que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Muy bien, lo vamos a escribir aquí, ¿ok? ¿Qué dice el versículo 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos verbos tenemos aquí? ¿Cuál es el primer verbo? Este es un verbo, ¿ah? Sí. Creer, ya no pinta. Verbo creer, muy bien. ¿Cuál es otro verbo aquí? Tener. El que cree, los verbos son acciones, ¿verdad? Tiene vida eterna, pero el que, aquí hay otro verbo. Rehúsa, también es un verbo, ¿no? Es una acción. Aquí hay otro. Creer. En el Hijo, no, aquí está otro verbo. Ver, es otra acción, ¿no? No verá la vida, sino que la ira de Dios. ¿Cuál otro verbo hay ahí? Hay otro. Está. ¿Cuántos verbos hay? 2, 4, hay 6 verbos. Muy bien. Es interesante, ¿no? ¿Cómo es que termina este capítulo? Bueno, la idea aquí es que en el versículo 35 hay una conexión. Es que para darle vida al hombre, envió a Jesucristo, primero para comunicarle, ¿no?
Pero no solamente comunicar, no solamente expresar con palabras, ¿ok? Sino que, como dice en el versículo 16, lo dio. ¿Qué dice el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo amado. El Padre ama al Hijo y le dio las cosas en su mano para venir a traernos esa voluntad de Dios y comunicarnos a nosotros. ¿Para qué? Para tener lo que es la vida eterna. Ese es el punto importante. Es más, según este libro del Evangelio de Juan que estamos estudiando, el propósito del autor del libro es para que conozcamos a Jesucristo, que es Dios y que es el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengamos vida. Busquemos ese texto, está en la final del capítulo 20, capítulo 20, versículo 30 y 31. Ahora, ¿qué dice el capítulo 21, 25? Versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice el autor, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Termina con un amén. Pero ¿qué dice el capítulo 20, versículo 30? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Okay? Pero estas se han escrito, hablando de las señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora regresen ahí mismo en capítulo 3. Ese es el propósito del libro, ¿no? Y podemos encontrar también aquí en el versículo 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿qué es rehusar? Creer es creer en Jesús, ¿no? Creer en el Hijo, creer en Cristo, depositar la fe, ¿no? Creer en lo que Él hizo, creer en el que es, quién es Él, todo, ¿no? Y como consecuencia o como resultado, tiene, ¿sí? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿qué es rehúsa? Rehusar quiere decir rechazar. ¿Qué más? Busquémosle sinónimos a esta palabra ya para terminar este capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cuáles son los sinónimos de rehusar? Rehusar, rechazar, es como no creer. A ver qué dice el diccionario. Dice el diccionario, descreer. Epitseo en el griego significa descreer voluntaria y perversamente, es lo que dice el diccionario. No creer es desobedecer, caer en desobediencia, no obedecer. Sí, porque la fe, creer también implica obedecer. ¿Ok? Por eso es que cuando alguien cree en Cristo, comienza una vida de obediencia a Dios. ¿Ok? Pero el que rehúsa hace todo lo contrario, ¿no? Esa es la idea aquí. Ser incrédulo también significa el que rehúsa, el que no quiere creer, digámoslo así. Sí, ¿cuántos en el mundo de hoy pues se les predica de Jesús y no quieren creer? ¿Ok?
Por eso es importante, ¿no? Cuando se les predica el mensaje de salvación, creerla y apreciarla. Porque así es como uno llega a tener la vida eterna, esa vida espiritual. Y disfrutar de esa comunión con Dios dentro de la vida espiritual. Muy bien. Y luego dice, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿no qué? No verá. La palabra verá, aquí lo vamos a buscar en el diccionario también. Significa no verá la vida. Aquí es vida. Pues se entiende, ¿no? No verá. Pues sé que no solamente que no va a ver con sus ojos. No solamente con estos ojos físicos. La idea aquí es que no experimentar, ¿ok? No experimenta. ¿Y qué es experimentar? Pasar por la experiencia, disfrutarla, vivirla, ¿ok? Pero el que rehúsa no experimenta la vida. No tiene la vida. ¿La vida qué? La vida eterna. Aquí está implícita la vida, porque esta vida habla de la vida, no la vida física. Una cosa es la vida física, y cuando hablamos de la vida espiritual hace referencia a esa relación espiritual que se establece entre una persona y Dios. Es creer en Dios, vivir en Dios, andar en conforme a las cosas de Dios. Esa es la idea. Entonces no verá la vida, sino que, ¿qué va a pasar? Aquí hay un sino. Hay algo más, ¿no? Sino que aquí hay otra, ¿qué? No, este no es un verbo, ¿verdad? Este se le llama un sustantivo. Sino que la ira, o sea, en contraste a esto, que la ira de Dios está sobre él. Esta palabra estar significa permanece sobre él. La Biblia nos muestra que como somos pecadores, ¿ok? Dios está airado en contra de nuestros pecados. Y como pecadores merecemos el castigo por nuestros pecados. El enojo, la ira de Dios, esto a veces no se comunica, ¿no? Con mayor fuerza. Porque regularmente vas a escuchar el amor de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Es que Dios es bueno. Bueno, los que somos creyentes sí sabemos de la ira de Dios, pero hay personas que no van a ninguna iglesia y piensan que Dios solo es Dios de amor. ¿Por qué? Porque no saben que es también Dios de ira. ¿Cómo es alguien que está enojado? Alguien que está irado. Pues no te habla, no te quiere ver, ¿no? ¿Ok? Ahora imagínese Dios, la ira de Dios. Es que Dios, como Dios tiene muchos atributos, su amor, su justicia, su gracia, su misericordia. Pero hay algo que me ha llamado la atención, es que la ira de Dios viene como que viene lejos, como que viene tarde. En los salmos, hay un salmo, no recuerdo bien, donde dice que Dios es lento. ¿Sí? Es lento. Es una característica de la ira de Dios. Dios es lento para la ira. ¿Okay? Es como alguien que está súper enojado y tiene que castigar algún acto, algún hecho, pero le da tiempo, lo prolonga. Así es Dios.
Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que la ira, el castigo de Dios, se encuentra en un futuro. Siempre en relación con este atributo de la ira de Dios, siempre lo ha dejado al final. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que alguien esté sobre su ira. ¿Por qué? Porque al final el castigo es severo, pues. Entonces dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Se acuerdan del estudio? Mencionamos un poquito. Cuando una persona cree en Jesucristo, cree en el Hijo amado, decíamos allá en el estudio en la casa del hermano, ¿qué hace Dios? Como le da la vida eterna, ¿okay? Pero coloca a la persona dentro de su Hijo. Dios, como Dios ama a su Hijo, y la persona que está en su Hijo, en relación con Cristo, cuando esa persona ha creído en Cristo, no solamente le da vida eterna, sino que también lo ama. Es ahí donde podemos decir que Dios nos ama, así como amó a Jesucristo. Pero no es que nos ama directamente a nosotros, sino que nos ama en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 habla de eso. Somos aceptos en el amado. Y por lo tanto, nos escapamos o nos salimos dentro de este terrible juicio. Lo vamos a dibujar así. Nada de cuenta. Lo vamos a dibujar así. Lo vamos a dibujar aquí. Aquí está Dios, ¿no? Y está la raza humana aquí, ¿ok? Aquí está todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes, ¿ok? Aquí está todo el mundo. ¿Qué sucede cuando una persona cree que Jesucristo murió por sus pecados? Dios lo mira, haga de cuenta que así está, y cualquier persona que cree, haga de cuenta que creyó en Cristo, ¿ok? Entonces lo toma, lo coloca en Cristo. Pero el que no ha creído en Cristo, ¿qué sucede? Aquí viene el atributo de Dios, el amor, la justicia. Dios tiene muchos atributos, ¿verdad? Su gracia, su misericordia, etcétera, etcétera. Pero solamente todos estos se reciben a través de Cristo, excepto la ira. La ira de Dios está sobre todas las personas, ¿okay?, que no han creído en Cristo. Por eso el texto dice, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está o permanece sobre ellos. Dios está casi que los castiga. ¿Okay? Por eso el mensaje del Evangelio a veces predicamos con urgencia. Arrepiéntate de tus pecados, cree en Cristo, Él te ama. Él dio su Hijo por ti. Dios es amor, es tan bueno. Pero si uno rehúsa, ¿qué sucede? Un día, la ira de Dios los va a castigar. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Por eso creer en Cristo es tener la vida misma de Dios. Dios tiene esa capacidad, ese atributo de comunicarnos su vida. Somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira. Hablar de la ira de Dios es terrible.
pero es necesario, porque Dios es Dios. Y el mensaje que comunica con nosotros, pues es exactamente esto. Dios quiere que tengamos vida. Y al creer, como dice en los versículos anteriores, atestiguamos que Dios es verdad. ¿Ok? ¿Preguntas?